Muy buenas, creo que esto ya se ha encendido. A ver, cuando vayáis conectando, id saludando. Ahora vienen esos momentos de silencio incómodo mientras espera a que se conecte la gente. Bueno, me he conectado un poquito pronto, me faltan unos minutos. Y supongo que habrá que tener paciencia. Nota mental, ajustar más. Bueno, ya hay alguien, ese alguien que salude. A ver quién tenemos por aquí ya. Tres, mira, poquito a poco. Cuatro, bueno, hostia, la gente ha sido más punto de lo que pensaba. Id saludando a los que ya estáis aquí. A ver si se animan. Bueno, Juan Carlos del Campo, muy buenas. El primero en saludar. ¿Qué tal? Vamos a dar unos minutitos, ¿vale? Vamos a dar nada, 2, 3 minutitos para ver si alguien más se anima. Creo que sí. Y entonces empezamos, ¿vale? Hacemos como el martes, porque la gente en punto no se conecta. José Antonio Molina, muy buenas. Sí, hombre, me acuerdo de ti que hablamos de arquería romana hace un tiempo, por privado, un tema súper interesante y del cual, pues, oye, reconozco que no he investigado tanto como quisiera. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Alba Martínez ya le ha dado me gusta. Qué buena que es. A ver, ¿quién más? Démosle, como le decía a Juan Carlos, vamos a dar unos minutitos más, ¿vale? Para que se conecte el personal. Hoy he estado teletrabajo en casa y hoy el internet me iba un poco regulero, así que esperemos que, que nos respete, que nos respete. Que hasta ahora la gente se va conectando a Netflix y va haciendo cada vez más difícil mantener una buena conexión. Nadie más, según veo en estadísticas, tengo a 2 o 3 personas más, pero no saludan. Bueno, demos 5 minutitos. Yo voy a aprovechar y voy a estudiar los apuntes. Mira, tenemos a otro conectado, a ver si saluda. Vale. 5, bueno, se recupera, se recupera. Y saludando, que así sé con quién estoy hablando. Mm, Miguel Martínez, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Bien, bien, ya vamos siendo, ya vamos siendo. Supongo que pasará como el otro día, ¿no? Que cuando ya lleve media hora hablando se conectarán 20 de golpe. Y luego en la parte de preguntas, pues nos tiraremos media hora poniendo al día al personal. Alba Martínez se ha unido. Muy buenas, Albi. Bueno, le vamos a dar 3 minutitos más y 5 ya empiezo, ¿vale? Que si no, los que habéis sido puntuales os hago esperar injustamente. Aparte, también es un poco raro estar haciendo un soliloquio en el que sabes que nadie te va a responder. Bueno, tenemos ahora 7 conectados. Bien, bien. Esto a los influencers no les pasa, ¿no? Se conectan y se ponen 200 a la vez. Pues yo, como no soy influencer, tengo que tener paciencia y esperarme. Aquí. Bueno, 8, ostras, qué bien. Bueno, es que son y 2. Y esto empezaba en punto, así que vamos a ver. 7, alguien se ha ido. Hereje. Bueno. Mm, Silencio incómodo. Esto no le preparan a uno, ¿eh? Bueno, ¿sabéis qué? Ya han pasado unos minutitos. Yo voy a ir empezando a hablar y la gente ya se irá uniendo. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos allá. El tema de hoy será el arco en el campo de batalla medieval. ¿Mm? Por si no habéis visto el vídeo que subí ayer,
Esto lo monté pues haciendo un sorteo. Había 4 opciones y di unas 24 horas para que la gente votara. Entonces, pues hubo un empate. Dio la casualidad que hubo un empate entre la opción A, que eran los tratados de tiro con arco y cómo usarlos para entender la arquería histórica, y esta opción, que era el arco en el campo de batalla medieval. Hubo un empate y entonces yo me vi que no sabía qué hacer porque, bueno, los que os vais conectando, que voy viendo y saludando, muy buenas, Javier Rozas, ¿qué tal? Lo que os decía, pues hubo un empate y yo no sabía cómo salir del atolladero porque me sabía mal, ¿no? Que la gente pues había votado sus opciones y no sabía cómo salir del tema. Entonces dije, bueno, pues oye, como es el Día del Padre, cogí a mi padre y le comenté, bueno, es el vídeo, ¿no? Que colgué ayer a estas horas. Dije, bueno, padre, ¿qué opción le gusta? Y eligió la del tiro con arco en el campo de batalla. Y es de lo que vamos a hablar hoy, así que es mi padre el que al final ha acabado desempatando. Uy, tenemos 12 conectados y saludando, hombre, no me seáis tímidos y tímidas. Alba, muy buenas, Albi. El resto ya podéis ir saludando, hombre, me gusta saber con quién ando. Hombre, Montaraz del Bosque, ¿qué tal? Ya te esperaba. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Que esto ya empieza, ahora sí que empieza esto ya a ser un live a un cara y ulls, como dicen aquí en Barcelona. Pues eso, acabamos desempatando con mi padre. Muy buenas, Ana Cerro. ¿Qué tal? Y por tanto, gracias al voto de calidad de mi padre, pues vamos a hablar del arco en el campo de batalla medieval. Entonces, para los que estuvisteis el otro día, esto va a sonar repetido, los que no estáis, pues os va a sonar de nuevo. Voy a, en primer lugar, a hablar de las fuentes, porque es lo más... Pera ICS, muy buena espera. ¿Qué tal? Salud. Eso, en estos tiempos, salud. Salud, exacto. La has clavado. Vamos a empezar hablando de fuentes, porque no quiero estarme aquí, como el otro día, 2 horas hablando de la importancia de las fuentes y que en ningún momento pues explique las fuentes que voy a utilizar ahora José Antonio Molina, pero tenemos que hacer también las demás opciones. Exacto, sí. Había pensado que como esta ha sido la primera, volveré a poner las otras opciones que se descartaron y que la gente vuelva a votar. Y así hasta que vayan haciéndose todas. Voy a procurar hacer uno de estos, pues 1 o 2 al mes, ¿vale? Ahora porque como estamos confinados, tengo tiempo libre, pero luego cuando ya vuelva a la rutina, pues no tendré tanta disponibilidad. Sí que intentaré hacer un par al mes en el mejor de los casos. Y sí, esas las mantendré. Entonces, pues eso, lo que os decía, hablemos de fuentes. Antes de empezar yo a comentar, quiero explicaros las fuentes que utilizo para hilar todo lo que voy a comentaros hoy. Como siempre, preguntadme en el apartado de comentarios, que a mí me gusta mucho eso, que la gente pregunte, que la gente indague y participe, porque entonces es más divertido. Que el de los monólogos es Dani Rovira. A mí me gusta que esto sea una conversación. Tenemos a 16 ya, id saludando, por favor, los que vais uniendo, que así nos vamos viendo las caras, ni que sea virtualmente. Entonces, las fuentes, ¿qué fuentes utilizo hoy para este directo, para esta videoconferencia? Pues son de 3 tipos. En primer lugar, 3 libros de un investigador, no sé si decir arqueólogo experimental, no sé si decir showman, no sé si decir un friki como yo que me cae muy bien, no lo sé, que se llama Mike Loads. Mike Loads tiene 3 libros, bueno, tiene muchos libros, pero en este caso tiene 3 que voy a citar, que son el de Longbow, de Composite Bow y de Crossbow. El arco largo, el hombre Aritz y Felipe, muy buenas, bienvenidos caballeros. Y Jacob, hombre, Jacob, ¿qué tal, tío? Qué alegría verte por aquí. Jacob, un compañero de fatigas que tira con longbow y con el cual he ido a un par de recreaciones. Ay, es un gustazo tenerlo por aquí. Pues este hombre, Mike Lewis, tiene estos 3 libros, ¿no? De longbow, de composite bow y de crossbow, aparte de otros muchos, en los cuales pues se tiene mucha información del tema. Después, mi famoso tratado, querido, admirado y elogiado, el Kitab al-Gunyat de Taibuga. Recordemos del otro día, tratado del siglo XIV, que es un manual de tiro con arco, de cómo aprender a hacer tiro con arco con los arcos de esa época, de ese contexto. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, artículos académicos del tema, un montón, que están en la revista Desperta Ferru. No sé si la conocéis, yo la recomiendo mucho.
Es una revista en la cual académicos del mundo de la historia, del mundo de la recreación, esto es en menor número, pero también escriben sobre temáticas, pues yo qué sé, la Cruzada Vigrense, la Batalla de la Nava de Tolosa, la Reconquista, bueno, pues muchos temas y me gusta mucho esa revista porque son gente de academia, gente muy académica que citan muchas fuentes en sus artículos, que pues se ve que tienen mucho conocimiento del tema y yo personalmente pues la veo una opción muy válida a la hora de informarte. ¿De acuerdo? Entonces estos son las tres fuentes principales en las que me voy a basar hoy. Los libros de Mike Loach, el tratado de Taibuga y revista de Ferru, varios números, ¿vale? Si a alguien le interesa, pues como siempre digo, escribidme por privado y os puedo indicar por los artículos, los números en concreto. ¿Mm? Llegará un momento deseado en el que Ferru me pagará. No, no, es imposible que lo hagan, pero yo siempre lo recomiendo porque es gente muy seria. Si hay alguien de Ferru, hola, pues soy fan vuestro. Entonces, habiéndome curado en salud y habiendo ya explicado las fuentes, vuelvo a recordar a los que se han ido uniendo ahora que por favor si queréis comentar cualquier cosa, que no os cortéis, que para eso está el chat y que a mí me encanta cuando la gente pregunta, oye, me va a llegar un mail, nada. Que preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Si algo no lo puedo responder al momento, me escribís por privado y lo hago por ahí. Pero por favor, no os quedéis con nada en el tintero, comentadlo todo. Y dicho esto, ya vamos a entrar en materia, que sé que os va la vara, que os gusta el tema y que nos lo vamos a pasar muy bien. El arco en el campo de batalla medieval. Gran tema. Veréis, yo en primer lugar, a la hora de hablar de este asunto, me gusta aterrizar un concepto. ¿Mm? Yo no sé si esto es más o menos académico, pero a mí me sirve mucho para entender un poquito lo que se esperaba de un arquero medieval en combate. ¿Mm? No hablamos de caza, no hablamos de ocio, hablamos de combate, ¿vale? O sea, estamos acotando muchísimo, muchísimo el campo de estudio para que luego no haya controversia. Yo estoy hablando de eso, del combate. ¿Qué se espera entonces de un arquero? Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta el comportamiento del arco. No solo ya en combate, sino en sí, cuando tú tiras con un arco, ¿vale? Sea un arco de guerra, un warbow, o tenía que ser colaborador oficial de la revista. Si no, no me queda a mí nada, Alba. Como te quiero, pero me queda bastante porque esa gente tiene un nivelazo y yo me faltan 2 o 3 doctorados para poder llegar ahí. Pero bueno, ya quisiera. Estar aquí en Barcelona, de hecho, es gracioso. ¿Qué se espera del arquero? Bien, en primer lugar, como ya sabéis, se disparaban arcos de muchas libras, los warbows que le llaman. Yo, mira, hay dos conceptos que no me gustan. El concepto de, bueno, warbow sí que me gusta, pero el que no, por tanto, un concepto. El de horsebow o arco nómada. A mí no me gusta ese concepto, porque no siempre se usa rigurosamente. Yo no lo he escuchado en mi vida. María Martínez, hola, muy buenas, María, ¿qué tal? Se utiliza mucho este concepto de que si el horsebow, que si el arco nómada. No, porque hay civilizaciones que no son nómadas y también hacen arcos compuestos recurvados. Hay civilizaciones que tienen arqueros a caballo y no tienen arqueros a caballo y utilizaban el mismo arco. Entonces, bueno, en fin, son cosas que no me chirrían, me suenan a marketing. Y yo de esto sé un poco y no me... Por tanto, ¿qué se espera del arquero? Primero que puede abrir un arco muy potente. Oh, gracias Ismael por venirnos a decir esto. Pero si es así, sobre todo a final de la Edad Media, a inicios no tanto, las protecciones, los arneses han evolucionado mucho y entonces eh, atravesarlos, ostras, ya tenemos la 21 y saludando, hijos míos, hijas mías, que no falte. Los arneses han evolucionado mucho a final de la Edad Media, por tanto el arco tiene que ser muy potente para atravesar o al menos molestar. A inicios no tanto porque, bueno, las cotas de malla, los escudos, pues, bueno, los escudos sí, las cotas de malla no eran tan habituales y entonces, bueno, no hacían falta tantas libras, pero cuando tienes un tío con 3 capas de hierro encima, se espera de ti que puedas abrir un arco lo suficientemente fuerte. De hecho, Mike Lowe nos explica en su libro sobre el longbow que la potencia media de lo calculada de los longbows en la Guerra de los 100 Años, a inicios de la Guerra de los 100 Años, que es segunda mitad del siglo XIV,
pues son de entre 100 y 130 libras, si no recuerdo mal, y ya más avanzada la guerra, cuando la época de Jin-Q, ya siglo XV, pues estamos hablando que incluso se llegan arcos de 140 y 160 libras. El que llegaba a 160 libras era un fuera de serie, o sea, no penséis que era lo habitual. Pero, por tanto, vemos que las potencias son de lo que no hay. En segundo lugar está la cuestión de la potencia. Perdón, de la potencia, sí, ya he hablado de la potencia. De la puntería. Hay que entender que el arco, Ana María Arroyo, muy buenas, ¿qué tal? El arco no es un arma de puntería individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como un fusil, no es como una pistola que tú puedes apuntar, ¿no? Y decir, yo voy a por ese o esa, y le pegas un tiro si tienes suerte, o al segundo o al tercero. El arco no. El arco, bueno, por la técnica de tiro, las grandes potencias que usaban, no permite esa accuracy que dicen los ingleses, esa puntería. Es decir, uy, mira, a ese tío a 50 pasos con un arco de 130 libras le voy a saetear la cabeza. Pues es complicado. Más en combate, estás estresado, no sabes ni cuándo has comido, estás apretujado, si depende del terreno, igual te estás chocando con tus compañeros. Imaginaos el desbarajuste, ¿no? Está pidiendo como viene a por ti. O sea, no es una situación para nada agradable que invite a la concentración. Los que tiramos con arco, sabemos que para tirar con arco pues tienes que tener cierta, ¿no?, paz mental para poder gestionar bien los nervios, para poder concentrarte, etcétera. Pues el combate es la situación contra eso. Montar del bosque, yo pensaba que 50 en longbow eran muchas, pues no, pues no. Los arcos del Mary Rose, del barco este de guerra inglés del siglo XVI, son así de gordos, o sea, bueno, me he pasado, ¿no? Pero que son arcos de muchas libras y se lo llevan hasta lo lejos. O sea, es que estamos hablando de unas potencias y de una técnica de tiro muy heavy. Conozco solo a una persona que haya entrenado con técnica de arco de combate con rigor, que lo había hecho en Inglaterra, de longbow, y bueno, por lo que poquito que he podido hablar con él, los vídeos que he visto, a esa gente no le pidas que te hagan un pleno a 40 o 50 metros o 100 metros, porque es que no es físicamente bastante difícil eh, controlar un elefante así. Entonces, claro, la puntería que se espera del arquero no es individual, sino colectiva. Se espera que la unidad sea capaz de barrer una zona. Aritz, hombre, con 130 libras, 50 metros, con darle refilón te vale para dejarlo cao. Exacto, exacto. La cuestión es que si yo a un señor, a un enemigo, le doy un flechazo aquí, o en el brazo, o en la pierna, donde sea, con 130 libras, y consigo penetrarle la armadura, perdón, el arnés, la protección, a ese hombre le he hecho mucho daño. Y como se siga moviendo, la flecha va a seguir horadando el lugar donde se ha clavado. Por tanto, va a perder más sangre, se va a debilitar más, se va a hacer más daño. Ponte tú a hacer esgrima, con un brazo o una pierna o una costilla afectadas por un flechazo, una flecha que por cierto puede ser 2, 3 dedos de gorda, porque las flechas de muchas libras pues son gruesas, ¿no? Entonces, bueno, ese señor no te va a molestar más. Así que ya está, no hay que preocuparse. Así que hay que entender el arco en combate como un arma de puntería colectiva, es decir, de unidad. La unidad, el grupo de arqueros. Nunca he leído, es una asignatura pendiente de tantas, nada sobre cómo se organizaban en unidades los arqueros en combate. Yo sé que habían compañías, las compañías de mercenarios, por ejemplo, la de los ballesteros genoveses, pero yo no sé si una compañía era en conjunto la unidad y luego si esa unidad se dividía en secciones. No lo sé, no lo he leído nunca. Pero supongo que tendrían algún tipo de. No iba a ser un bloque de 2.000 hombres a la vez dirigidos por un capitán, ¿no? Supongo que se dividirían como en el ejército hoy en día. Pues se espera que sean estas unidades las que puedan ir teniendo su sección controlada, ¿no? Y si yo tengo que disparar con mi unidad pues a 50 metros vista, pues ya está, esta unidad se encarga de aquí. Supongo que se dividirían así. No era tanto puntería individual, por tanto, sino del grupo. Dice. Miguel Ángel Pérez, es un efecto manada. Una flecha no es tan importante como exacto, la de veces que, claro, tú estás en un sitio, tú eres el francés de Angicourt y estás en un sitio y de repente pues te empiezan a caer 200 flechas donde tú estás. Te pueden dar o no te pueden dar, pero el susto que te lleva y luego después de aguantar eso, vete tú a pegarte con los que tienes delante. A ver, que es una experiencia muy bestia,
muy bestia. Nosotros no, por suerte, no lo sabemos, pero es una experiencia muy bestia. A mí, os vais a reír, cuando empecé a tirar con arco, me vi en la situación de que iba por el circuito de montaña y me equivoqué. Me equivoqué de camino y sin querer me puse a tiro. En una ocasión no me vino ninguna flecha a mí, por suerte, pero sí que escuché flechas que pasaban a igual a 5 o 6 pasos de mí. Y cuando te viene una flecha parece que se acaba el mundo, porque suena muy fuerte, está rasgando el aire, se acerca hacia ti y va con fuerza. Entonces, es, bueno, es un sonido desagradable. Pues imagínate 200 flechas de esa potencia y que sabes que sí que vienen a por ti. Pues bueno, no es una experiencia agradable. De manera que tenemos que entender el arco como artillería, no un francotirador, no aquello de, hoy voy a por eso, no, artillería. Artillería no pesada, pero si artillería, vamos a disparar a esa zona a desgastar a esa gente que está ahí. ¿Mm? Así es como se tiene que entender el arco en el combate en la Edad Media. Si no, pues bueno, caemos en, todos hemos visto la típica imagen, ¿no? Como iba a decir Legolas, el Legolas es un ejemplo muy heavy, pero bueno, por ejemplo, se me ocurre en el último Samurai una escena que están así rescatando al jefe samurái, esa peli me gustó mucho, y entonces aparecen tres arqueros y flecha, José Luis Luengo se ha unido, muy buena José Luis, flecha que disparan, enemigo que cae, con un Yumi de 2,5 metros de combate. O sea, bueno, pues digamos que le echan un poquito de imaginación. No estoy diciendo que no hubieran arqueros capaces de hacer eso, por supuesto, pero es como los coches, hoy en día todos conducimos. Pero hay gente que hace rally y gente que, pues, que vamos por la carretera como buenamente podemos. Pues ahí yo creo que sería algo igual. Es decir, a todo el mundo, todos los arqueros dominaban su arco, pero habían algunos que despuntaban sobre otros. ¿Mm? Lo mismo ocurriría, pues, como con los coches, con los arcos. ¿Mm? Así que primera cuestión aquí a poner encima de la mesa. El arco como artillería, no como francotiradores. Esto ya, sabiendo lo que se espera del arquero, ya nos permite entrar un poco en cómo era la guerra medieval. ¿Mm? El cine y las series, ¿cuánto daño han hecho? Con todo el cariño, porque yo me crié viendo El último Samurái, El Señor de los Anillos, Braveheart, El Reino de los Cielos, películas que hacen que se me cayera la baba y que me daban las ganas de leer cuando eso. Voy a ver un poco. El cine, pues no nos ayuda. Porque claro, bueno, no siempre hay gente dispuesta a asesorarse. Enrique nos dice, a mí en un cursillo me disparó un crío una flecha y se clavó a 20 centímetros de mí. Suena que asusta, exacto. Esther Escola, hola Esther, uy, Esther es una de las seguidoras aquí más cañeras. Yo siempre me fijo que cuando publico cualquier cosa, Esther es de las primeras en poner un corazón. O sea que, hey, felicidades públicas de Esther, que siempre estás presente ahí en las publicaciones y de las primeras. Madrugadora que yo siempre publico a las 8. Desde Valladolid, ostras, yo nunca he estado en Valladolid. Em, el cine, lo que os decía, se me va. El cine, pues, bueno, no ayuda. Siempre hemos visto pues la típica imagen, la peli Braveheart en la primera batalla, ¿no? La flecha haciendo así una parábola preciosa, ¿no? Romántica y estudiada, y se clavan los escoceses, ¡guau! Empiezan a morir. Bueno, un drama. O hemos visto eso, a Legolas disparándose 200.000 flechas en un minuto, y dices, pues, este hombre cuando llegue a, bueno, porque es elfo, cuando llegue a los 2000 años, ¿cómo estará este señor, ¿no? Que estará un poco hecho polvo. Hemos visto las películas de Robin Hood, la última, la del no, Tom Cruise no, la de Tom Cruise, el de Gladiator, es Tom Cruise, no lo sé, ahora no me acuerdo. Que sale de Gladiator ahí haciendo Robin Hood, pues bueno, ahí con su superpuntería, con su longbow también, que unas escenas de tiro que parece aquello, en fin, que más que aquello parecen ametralladoras humanas, no ayuda, ¿vale? No ayuda. La guerra medieval en realidad es bastante más simple de lo que parece, simple de explicar, no tan simple de vivir. Pero básicamente hay dos grandes operaciones, y esto tanto en Occidente como en Oriente. Pero así generalizando mucho, hay dos grandes operaciones. Una es la cabalgada, en francés chevauché, no sé cómo se pronuncia, y la segunda es el asedio. ¿Por qué? Asedio, ¿cuál es la fuente de riqueza en la Edad Media? Mayoritariamente la tierra. El que controla la tierra controla los recursos, ¿vale? O una parte importante de los recursos que hay.
¿Cómo defiendo yo esto? Con castillos. Yo me pongo un castillo en un punto estratégico para controlar el territorio. That's simple. Por eso tú cuando te subes a lo alto de una torre de un castillo dices, uy, qué vista más bonita que hay aquí, qué románticos. No es que fueran románticos, es que Russell Crowe, eso, Russell Crowe, Nancy Esther, es que es una crack. Em, esta gente no es que lo hiciera porque eran unos románticos, sino porque de esa manera podían otear el horizonte y ver por dónde venían los malos. ¿Mm? Siempre posiciones lo más difíciles de atacar mejor. ¿Y la cabalgada? ¿Qué es lo que hace la cabalgada? Pues muy sencillo. Uy, tenemos aquí Miguel Ángel Pérez, dice, la falta de documentación y la edificación del cine, la serie es brutal. Sí, sí, ahora estaba viendo una serie y dice, Montarás las Anderson no ayuda tampoco. No, no. Yo con las Anderson, o sea, me cae muy bien ese señor porque considero que hace arquería escénica. Igual que hay esgrima escénica, que tú lo ves ahí haciendo mil virguerías, y dices tú, esto de verdad lo va a hacer quien yo me sé. Lo mismo ocurre con el señor Andersen. Es un crack, es un hombre que tiene un dominio y una técnica increíble, pero es escénico, no es histórico, es escénico. Un hombre que hace eh, trucos de arquería. ¿No? Voy a disparar a una pastilla de jabón, así la tiro al aire y le pego un flechazo. Bueno, pues ese señor se ha grabado haciendo ese tiro 57.000 veces y cuando lo ha hecho, pues ha cogido y date, ¿vale? A mí, personalmente, me gustaría llevármelo un día a un campo de tiro y decir, házmelo, házmelo delante a ver qué tal. Igual el tío lo hace y me calla la boca, no lo descartemos. Pero bueno, es eso, es un poco, yo lo considero arquería escénica. Y con todos los respetos, porque entrena tú para hacer eso. O sea, respeto siempre por ese hombre que domina esas técnicas, pero es arquería escénica. En mi humilde opinión, ¿eh? Yo no sé los demás lo que opinaréis, pero yo creo que es escénica. El asedio, que me voy, controlarme, que me voy. El asedio para controlar el territorio y la cabalgada para hacer dinero. La guerra es una forma de vida en la Edad Media para mucha gente. Los famosos almogávares, aquí en la Corona de Aragón, los famosos también, los fronteros, los routiers, las bandas de mercenarios, gente que se gana la vida con esto. Pensá que la economía medieval no generaba tantos bienes como para que todo el mundo hubiera ahí mercadonas, no, no era así. Entonces, mucha gente, por mil motivos, su forma de vida era la guerra, pues porque no tenían oportunidades o por una cultura bélica nacida de esta escasez. Entonces, las cabalgadas no dejan de ser una traducción de esto. No hay dinero, pues, o dinero, o cerdos, o lo que sea, o ropa, pues me la busco. Me la busco y bueno, pues mira, resulta que hay un enemigo de mi rey, pues ala, me alisto. De hecho, hay una figura que se llama el caballero villano, que era gente pues de origen humilde que participando en cabalgadas, que es esto, las cheoche, cabalgada, en árabe le llaman a ceifa, bueno, mil cosas, ¿no? Conseguían hacerse con un arnés y con un caballo, entonces pasaban a ser caballeros villanos, es decir, tengo las armas y el equipo de un caballero, pero no soy caballero, yo soy un caballero villano. Esta gente normalmente en Al-Ándalus eran la primera línea de defensa, porque eran gente que tenía equipo, tenía experiencia y siempre estaban a mano. Entonces, en los castillos de frontera, pues siempre había una parte de caballeros villanos que se encargaban de hacer aceifas o de repelerlas cuando venía el caso. O sea, que era muy económico el asunto. Era muy económico, aunque no lo parezca, era muy económico. Las cruzadas, pues también tenían su parte económica. Gente que quería, nobles de que en Europa no iban a medrar, pues se iban al extranjero a probar suerte. ¿Mm? Es así, o sea, es así. Que se montaba por el tema religioso, bueno, eso es otro tema, pero la mayoría de los que se apuntaron era eso. Y si no, mirad con lo que pasó con uno de los primeros condados que se hizo, no sé, que era por la zona de Armenia, ahora no me acuerdo cómo se llama, que lo hizo uno que se peleó con el resto del ejército y dijo, pues ahora me quedo yo aquí. Y se montó su propio feudo. Por tanto, la guerra es económica y se hace pues en cabalgadas o en asedios, ¿vale? Entonces, claro, la batalla campal, que es lo más así potente, pues no es algo que ocurra habitualmente, ¿no? Parece que todo se soluciona en una batalla, no, una batalla en aquella época se consideraba el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no había estructura de ejército lo suficientemente desarrollada como para controlar a 5.000 hombres dándose de hostia. No había teléfono, no, los ejércitos no eran regulares, a veces los nobles estaban peleados entre sí, entonces ir a una batalla pues no era lo más recomendable. Entonces Arit dice, igual ya lo has dicho, pero es que estoy con un ojo aquí y otro viendo Frozen 2 con mi hija. Ostras, solidaridad obrera. Si ya lo has dicho, pasa. Supongo que la técnica y material de un arquero medieval no son iguales para la guerra como para cazar. ¿Cómo se
Los juegos de flecha, claro. Claro, de eso vamos a hablar más adelante, del tema del equipo, ¿vale? Pero sí, no es lo mismo. Obviamente tú tienes en combate que perforar arneses y en la caza pues que perforar animales y si no lo matas al momento que se desangre. Entonces las puntas son distintas, claro, de flecha. Incluso la potencia, los arcos de caza eran un pelín o bastante más suaves que los de combate, por estas circunstancias que comento, ¿no? Tengo pendiente de leerme un tratado de caza hecho en la época de Alfonso XI, que habla, es como una Wikipedia de caza en la España del siglo XIV. Lo tengo aquí en PDF, me lo pasó un compañero de esgrima, como no, mis compañeros de esgrima, que no ha venido ninguno, y ya se han cansado de mí. Eh, y entonces, en este tratado, bueno, que está no sé si es en la web del Ministerio de Defensa o así, pues explica los cotos de caza más importantes de la España del siglo XIII, incluso de Al-Ándalus, imaginaos, del reino nazarí de aquel entonces, los de la Alhambra, y cómo cazaban. O sea, es súper chulo, pero lo tengo ahí en pendientes. Cuando me lea el tratado chino, seguramente me pondré con él. Pero esto hablaremos más adelante. Entonces, la batalla campal, como decía, no es la mejor opción por una cuestión de mando y control. Era muy difícil. Si lo tienes, pásamelo. Sí, hombre, recuérdamelo por privado. Yo siempre digo, recuérdamelo por privado, que no me voy a acordar, luego, ya me conocéis. Em, la batalla campal no se puede controlar bien al ejército, ¿vale? Cuesta mucho reunir un número tan grande de hombres, que no te salga la peste o la disentería y se te vaya todo al infierno por culpa de eso. Entonces, encontramos operaciones pequeñitas de asedio, de cabalgada, ¿vale? ¿Qué hace aquí el arquero? Pues mira, en un castillo lo podéis imaginar, si hemos hablado de que el arco es artillería, pues a la hora de atacar, pues el arco lo que sirve es para despejar la muralla enemiga de contrarios y para dar cobertura a tus propias tropas. Em, Fácil de decir, difícil de ejecutar. De hecho, había un montón de estrategias antiarqueros en asedio. José Antonio Molina también lo querría tener. Pues eso, envíame un mensaje privado a Arquero Histórico en el Facebook y yo os lo paso sin ningún problema, porque eso está ahí en la web del Ministerio de Defensa, o sea, es de dominio público. Es eso, todas las fuentes o las he comprado o son de dominio público. Aquí nada de pisar derechos de autor o las cito. O sea, aquí todo con rigor, en todos los sentidos. Em, Había muchos trucos, ¿vale? Por ejemplo, cuando el arquero enemigo, o sea, cuando estaban tus arqueros en la muralla y están recibiendo flechazos, pues hacían muchas cosas. En primer lugar, se ponían techumbres de madera, ¿m? Que se podían abrir si hacía falta o por este lado o por este. Entonces, si me disparan, la cierro. Si no me disparan, la abro, disparo yo con ballesta, con arco, y luego la vuelvo a cerrar para protegerme. Pero hice eso. Yo empecé con un arco vikingo de 50 libras. te- Ahora tengo un Warbow de tejo ese. ¡Wow! Muy guay. Ostras, mira, espera, pues será el segundo que conozco que usa Warbow. Ostras, pues ya no darás feedback, de cómo funciona eso. Aunque bueno, son 70 libras, ¿eh? Aún te faltan otras 50 para que sea como los de la guerra de los 100 años, que son los que tengo yo documentados aquí en la... Pero no hace falta, que eso son muchas libras, hijo. Em, tenías estas protecciones de madera. Por ejemplo, usaban, no me va a salir, balas de paja que las ponían delante de la muralla para amortiguar golpes de artillería o de flechas. Cosa graciosa que pasó en el asedio de Jerusalén en la primera cruzada. Dice Montaraz, pensaba que hoy en día no puede usarse el tejo. Es que está protegido. El tejo está protegido. No te permiten cortarlo, ¿vale? No te permiten. O sea que si algún vendedor vende arcos de tejo, como decía Hugo Chávez, huele a azufre. No es lo más habitual que te los vendan, ¿eh? Así que yo siempre con pinzas, pero bueno, como decía Rousseau, creo que era Rousseau, no, me iba a hacer una cita, pero como no me fío, no la voy a hacer. Pues no sé si son esas palabras las que yo tengo en la cabeza, las que él dijo de verdad. Pero bueno, el tejo, cuidado. En Inglaterra sí, mira, pues no lo sé ya. Yo pensaba que el Warbow era a partir de 80. Es que no, claro, Warbow, para empezar, Warbow es un concepto moderno, ¿vale? Y en segundo lugar, pues depende, es que depende, 80 libras, igual en el siglo IX, que iban con un escudo solamente y casi nadie llevaba casco ni cota de malla, con 80 libras puedes atravesar a un guerrero enemigo. Pero igual en el 1340, que las arneses son mucho más elaborados, pues igual con 80 libras te quedas corto. Es que depende de la época y del contexto. Ya veis que yo soy muy relativista y siempre con mis fuentes en la mano. Entonces, balas de paja delante de la muralla
para pues, proteger, amortiguar. ¿Qué hicieron en la primera cruzada en el sitio de Jerusalén? Los fatimíes que defendían Jerusalén pusieron esta bala de paja y ¿qué hicieron los cruzados? Les pegaron fuego a flechazos. Entonces se levantaban cortinas de humo que les impedían a los defensores asomarse a las almenas y no podían defender la muralla. Imaginaos la situación. Los venden, pero son caros. Yo, la verdad, que si es una especie protegida aquí, al menos en España, yo hay que respetar la naturaleza, que luego mirad lo que pasa. Entonces, claro, en una batalla campal, que hemos dicho que no es la mejor opción para el general medieval, por esto que os digo del mando y control y de la logística, pues había que tener en cuenta muchos factores cuando se decidía luchar una batalla o cuando no te quedaban más narices que lucharla. Pero dice, puedes cortar una cantidad determinada de tejo, lógicamente si eres un profesional en hacer arco. Ah, pues tampoco lo sabía. Mira, ¿ves? Aprendemos entre todos. Si es que es fantástico. Esto de los live mola un montón. No lo sabía, no sé ni cómo se regula ni nada, pero mira, siempre hay, ¿no? Una opción. Hay varios elementos para luchar en una batalla campal con arqueros, siempre y cuando, pues, queramos salir vivos en ellos. Si no quieres salir vivo, que a veces pasaba, pues bueno. Como hemos dicho, el arco es artillería. Entonces, mmm, esto se tiene que aplicar en el campo de batalla. ¿Y cómo se traduce este uso del arco como artillería en una batalla campal medieval? Pues mirad, en primer lugar tenemos que tener claro que el ejército que gana es el que mantiene la cohesión. ¿Cohesión qué quiere decir? Las filas, ¿vale? Quien es capaz de mantener las filas unidas y apretadas, de esta manera mantiene la línea de combate, pues puede ganar la batalla. Arcos de tejo los hay en América. Yo tengo un listón antiguo de texto asturiano para hacerme un día un arco. Uy, ahí está el arco. Está la madera esperando a que saques un arco de ella. Qué chulo. Pues entonces, claro, es cohesión. Si solamente pelean las primeras filas en orden, ¿no? Con orden, cubriéndose los unos a los otros, ayudándose, que si el escudo aquí, la lanza del de detrás por aquí para pinchar, bueno, si se pelea en orden, es muy difícil de romper una formación. Yo practico esgrima histórica, no estoy especialmente cachas, pero aguantar un cuarto de hora luchando sin parar, yo no, a mí un asalto, le llamamos asalto, ¿no? Yo con 5 minutos intensos acabo echando las tripas por la boca porque, bueno, es intenso. Aparte los nervios, tú sabes que si te equivocas te hacen daño. Bueno, a mí por suerte no me han hecho nada daño de la esgrima, pero en un combate medieval te seccionaban un brazo o te rompían la cabeza. O sea, es estrés, es dolor, es nervio. A ver, es una situación muy dura. Entonces, el ejército que es capaz de mantenerse cohesionado, los soldados ayudándose entre sí, mientras se está aguantando esta situación tan horrible, que los griegos, por cierto, llaman otismos. El momento de choque salvaje entre los dos ejércitos se llama otismos en griego, y para ellos era como un momento casi litúrgico, ¿no? Por decir, es que este es el momento de volverte loco, de atacar y que sea lo que los dioses quieran. Este momento, el ejército que es capaz de mantenerse ahí firme y aguantando y ayudándose, es el que más probabilidades tiene de ganar. Entonces, los arqueros, en este contexto de aguantar todos juntos, que aguantando juntos salimos de esta, el arquero precisamente lo que se encarga es de dificultar eso con varias opciones. Primero, disparando para asustar a la gente y hacer el máximo de bajas posible. Tú imagínate que te caen 300 flechas o 1000 flechas silbando, ¿sabes? La flecha silbadora, ¿no? Silbando y sabes que eso viene a por ti y que, claro, esta gente no iba al cine y estaba acostumbrada a los sonidos de ahora. Entonces, eso asusta un montón. Entonces, después de, hombre, Agustín Moreno Sanz, ¿qué tal, Agustín? Dice Montras, ¿crees que podrían haber varios escuadrones con divisiones de libras? Es decir, algunos más potentes para la distancia y otros para media. Yo esto no lo sé, ¿vale? En el reality que había de combate medieval, dice Arit, terminan tras 3 asaltos muy jodidos, sobre todo por falta de oxígeno dentro del yelmo. ¿Qué es eso, claro, es que aguanta tú. Tú imagínate la batalla de las Navas de Tolosa, que esta la conozco bien. O sea, el 16 de julio de 1212 en Jaén. ¿Julio? Jaén. Yo veraneo ahí de toda la vida, mi familia de ahí. O sea, ¿tú sabes el calor que hace ahí? Sí, ¿no? O sea, 40 grados a la sombra en un día bueno. Y todo eso con el gambesón, con toda la historia. O sea, que te puedes volver loco. Te puedes volver loco de calor. Aguanta tú ahí a pegarte de hostias con el que tienes delante, ¿no? Es que había que ser muy duro. Entonces, el arquero, los arqueros, las tropas de arqueros lo que hacían era eso. O sea,
desgastar al enemigo de forma psicológica y de forma física. Porque es eso, estás aguantando todo y con el escudo o así como puedas, y sabes que después de eso te viene lo otro, y después de lo otro te viene el cuerpo a cuerpo. O sea, es psicológicamente terrible. Más si pues a uno a tu lado le han pegado un flechazo, está gritando, mamá, mamá, sálvame, a tu amigo de toda la vida ves que le han clavado una flecha en la boca y se está desangrando. A ver, es esa la situación, ¿vale? Es esa. Miguel Ángel nos dice, contemos que en la batalla medievales iban relativamente bebidos. Grande. Aproximadamente un tercio del coste del avituallamiento eran licores y cerveza. O sea, imagínate, borracho perdido, aguantando. El cuadro es como poco interesante, ¿vale? Como poco interesante. Entonces, claro, tú estás ahí aguantando. El de al lado se desangra. El otro está rezando a pleno pulmón, asustado, perdido. El otro llamando a su madre. Estamos en estas, ¿de acuerdo? Tú notas los impactos, sea en el escudo, sea en tu arnés. Psicológicamente estás muy fastidiado, ¿vale? Y luego te viene eso, te viene la melee, el cuerpo a cuerpo. O sea, te están desgastando, te están desgastando. Entonces, claro, el arquero lo que tiene que hacer es disparar con rapidez. Disparar con rapidez, sobre todo cuando le están atacando. Poco me parece, dice. Miguel Ángel nos dice, el miedo se venía un poco abajo. Pues claro que te viene abajo cuando está. Claro que sí. Entonces, claro, el arquero se le exige en este momento de vamos a desgastar a nosotros, disparar con regularidad, y siempre siguiendo las órdenes de quien manda. Porque, claro, tú puedes estar disparando uno, pero por otro lado te viene la caballería. Entonces había que mantener esta disciplina de fuego, que se llama. Es decir, ahí y no paréis. Todo esto, claro, coordinándose con la logística, ¿no? Entonces, también es muy importante, y esto lo saco directamente del Tratado del Kitab al-Bunyad, está la cuestión de la seguridad. Hombre, somos 25, ahora es el pico, ahora es cuando más gente hay. El otro día llegamos a 30, a ver si llegamos a 30. La seguridad, ¿por qué? Porque tú estás disparando, pero es que igual los malos también disparan. De manera que el arquero también tiene que guardar las formas. Entonces, también implica pues protegerte, estar atento a las flechas enemigas que te puedan venir, o incluso ondas o lo que te tiren, y protegerte tú y proteger a los demás. O sea, es ataque y defensa a la vez. De hecho, en el Tratado de Taibuga hablan de que a veces se lleva un escudo redondo en el brazo que sujeta el arco. Yo cojo el derecho, porque yo soy zurdo de vista y disparo con la zurda. Entonces, en el brazo del arco se llevaba un escudito redondo, en, que ahora no me acuerdo del nombre, creo que es Kalkan en turco, me llaman Kalkan el escudo turco. Es un escudo así redondito que viene embarazado, no empuñado con el puño, sino con dos, no me vas a llegar la palabra, dos tiras de cuero. Entonces tú metes el brazo por dentro y se sujeta sin necesidad de cerrar el puño en el escudo, ¿vale? Entonces eso te permite tener la mano libre y, si es necesario, pues cubrirte tú. Esto lo dice en el tratado, ¿vale? En la parte de tiro de combate. Así es, estás desgastando, manteniendo la disciplina de tiro y siempre con seguridad para defenderte de los flechazos que te puedan venir o de las circunstancias. Esto venía reforzado por dos elementos. En primer lugar, eh, las fortificaciones de campaña, y en segundo lugar, tus mismos compañeros. Me explico. Fortificaciones de campaña, una empalizada, un murete de piedra que haya por ahí, o en un campo, por ejemplo, esto lo hicieron los ingleses en Shinku, o sea, en Poitiers, perdón, un murete de piedra, nos ponemos detrás del murete de piedra. Ferran Cañas se ha unido, muy bueno, Ferran, compañero también de la esgrima. Eh, entonces, estas protecciones, como bien dice su palabra, pues salvaguardan a los arqueros. Entonces, perfecto, ya tienes ese elemento de seguridad, por un lado. Y en segundo lugar, mis propios compañeros, pues puedo tener un hombre, un pavesero delante, con un pavés que me proteja. Entonces, yo puedo disparar, esto sobre todo lo hacían los ballesteros, pero también los arqueros, los asirios lo hacían, por ejemplo. Estoy disparando detrás de un escudo y ahí me puedo yo proteger en caso necesario. Súper bien. Otra forma de proteger a los arqueros propios es con los mismos soldados. Es decir, en Al-Ándalus, por ejemplo, se luchaba usando tácticas orientales, como podéis imaginaros, y una de ellas era que los haces, que se llamaban las partes en las que se dividía el ejército, eran haces, ¿no? En castellano antiguo, en árabe no lo sé. Pues si había una de lanceros con escudo, detrás estaban los arqueros y se cubrían detrás de ellos. Cuando les disparaban, pues se agachaban y los otros levantaban el escudo y así se cubrían. ¿Mm?
Esto lo tuvieron que sufrir los vikingos en Tablada cuando lucharon contra ellos. Y en otras muchísimas ocasiones otras tropas. Entonces, veis que se busca siempre la protección del arquero en este duelo artillero antes del choque. Y este contexto genera una técnica de tiro concreta. No estoy viendo preguntas, ¿eh? Bueno, ahorita leí, vete tú a saber dónde, que algunos arqueros llevaban flechas footed sin pegar para cambiar antes de la batalla el tipo de punta en función de lo elegante que viene el enemigo. Bueno, yo no creo que se pusieran a hacer eso, pero sí sé que se tenía en cuenta. Por ejemplo, en, en depende, había gente que usaba carcaj, gente que no, aquí depende del contexto, pero yo he leído, por ejemplo, que los arqueros mongoles y los arqueros turcos también tenían en su distintos carcajes en el caballo, y entonces pues lo veo mucho fregado por la batalla. Sí, lo que sí que podían hacer era elegir la flecha. ¿Qué ocurre? Que yo he leído que tenían las puntas hacia arriba. O sea, tú imagínate que te distraes, todavía capaz de que te pinches tú, ¿sabes? Pero sí que lo tenían bastante sistematizado esto, ¿eh? El decir, no, ahora flecha barbada para los caballos o flecha de punzón para los que llevan arneses más elaborados. Bueno, pues aquí ya depende. Alba dice, es que te explica genial, es mi novia, pobrecita, ¿vale? Gracias, Albi, te quiero mucho, pero ella no es objetiva, pobrecita mía. Em, lo tenían sistematizado. En Japón también me suena haber leído eso, que tenían flechas silbantes, flechas incendiarias, lo tenían sistematizado. O sea, no pensemos que porque esto lo hicieron hace 600 años es que iban con menos idea, no. Lo tenían súper estudiado. No tenían los medios que tenemos ahora, pero súper estudiado. Mira, los mongoles en una batalla, creo que fue la de Lignitz, vaya nombre, contra los polacos. Fijaos si lo tenían todo bien montado, que en un momento dado los polacos iban a ganar usando ballesteros a caballo. Flipa, ballesteros a caballo. De eso daría para otro Facebook Live. Que se usaron muchísimo y yo conozco bastante bien el caso de Al-Ándalus, de los nazaríes. Ballestas a caballo que consiguieron poner en su sitio a los mongoles se retiraron y tenían catapultas, de estas que las tiraban así a mano, no eran todavía de contrapeso, aunque ya en esa época existían de contrapeso, pues tiraron bombas de humo, que era una pantalla de humo, claro, los polacos alucinaron porque eso no lo habían visto en su vida, los mongoles aprovecharon, uy, 29, casi llegamos a 30, ánimo, los mongoles lanzaron varias descargas, contraatacaron, los polacos se quedaron desorganizados y asustados y perdieron. O sea que sí, estaba todo muy bien pensado. Alexander se ha unido, hombre, Alexander, voy muy tarde, sí, che, ostras, me llevas 47 minutos tarde, ¿eh? Es verdad, mi novia también es historiadora del arte, aquí ella se pone ya rigurosa también, sí, sabe de lo que habla. 30, hemos llegado a 30, ole, y hemos llegado al mismo número que antes. Dice, ¿de qué año más o menos habla? La de Ligny, la batalla esta, es 1200, no sé si 41 o 46. Primera mitad del siglo XIII. Ojo, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de primera mitad del siglo XIII y ya lo tenía así de bien montado. Increíble. Y como os decía, pues hay una técnica de tiro, obviamente, concreta. Dice José Antonio, ¿por qué la punta de flecha es silbante? Como intimidación. Claro, claro. O sea, tú imagínate, 10 de la mañana, llevas despierto desde las 4, te han hecho marchar con el arnés hasta el campo de batalla, estás formando, hace calor, porque normalmente la guerra se hacía en verano. Estás ahí aguantando como puedes el tipo para que no se te vea más acojonado de la cuenta que lo estás. Y de repente el enemigo empieza a disparar flechas silbantes. Pues bombas de uno de esos años, o ellos. Sí, no, es que claro, piensa que esta gente, Ferran, ha tenido mucho contacto con los chinos y los chinos ya sí que tontean con la pólvora. Entonces ellos armamentísticamente tenían esa ventaja. Pero no, no me quiero ir. José Antonio, como intimidación. Sí, tú estás ahí aguantando el tipo y de repente 1000 flechas silbadoras te vienen a por ti. Con el... O sea, eso asusta. Y aunque no hagan mucho daño, el mal rato te lo llevas. Y un mal rato detrás de otro, cuando luego tienes que luchar, el cuerpo lo lleva dentro. Y no se aguanta igual. Es que es una estupidez. Yo si tengo un buen día y voy a esgrima, hostia, me noto cómodo, disfruto haciendo mis asaltos y te lo pasas bien. Cuando tengo un día malo, las paso canutas, sobre todo cuando tiro con los más veteranos. O sea, es que se pasa mal, porque estás ahí defendiéndote como puedes. Pues imagínate eso sabiendo que te juegan la vida. Es que el factor psicológico, damas y caballeros, cuidadito.
he montado un DeLorean y estaba hablando con mi familia. Es normal, no pasa nada, chill, que con los tiempos que está hay que estar en contacto con la familia. Sin, ya te digo yo, ya me conoces, chill, que es un molde a la broma. Así, que es que tengo que mirar los apuntes, que si no se me va, una técnica de tiro concreta, por supuesto, en primer lugar, para abrir un arco de combate hasta la oreja. Si el lombo, bueno, pues con el anillo, ya lo sabéis, hay que tener una formación física, una forma física concreta. Después, una técnica de tiro que premie la rapidez, porque tú tienes que, sobre todo si te estás defendiendo, por ejemplo, una carga de caballería enemiga, tienes que disparar rápido, porque igual solo tienes 2 minutos para hasta que el enemigo choque con tu primera línea. Entonces tienes que disparar lo máximo en el mínimo tiempo posible en caso de defenderte. Por tanto, una técnica que prime la rapidez. Yo, por ejemplo, gracias a un error que cometí, en un post me pasaron una parte de un tratado muy resumida, de un tratado otomano del siglo XVI, en el cual hablan de técnica de tiro rápido. Y entonces tú sujetas las flechas de 3 maneras distintas y eso te permite encadenar los flechazos con comodidad, toda la comodidad que se puede, y con rapidez. Bueno, pues tienes que trabajar esta técnica para poderla aplicar en el momento adecuado, ¿no? Y luego, en segundo lugar, tenemos la cuestión de la logística. La logística, yo no me puedo quedar sin flechas. O si me voy a quedar sin flechas, que sea lo más tarde posible. Porque, bueno, en fin, es obvio, ¿no? No te quieres quedar sin munición. ¿Eso qué implica? Pues en primer lugar, la racionalización del tiro y en segundo lugar, que haya una buena logística. Por ejemplo, en la época, los mongoles eran famosos por tener en retaguardia camellos o caballos cargados de fardos de flechas. Entonces tú cuando te veías que cuando una unidad se quedaba sin munición, iba a retaguardia, reponía y volvía. Lo tenían súper estudiado. En la Guerra de los 100 años teníamos a los pajes, a chicos que se estaban formando como arqueros, que iban repartiendo los haces de flecha durante el combate entre las líneas. ¿Mm? Entonces siempre tenía que estar pensado de alguna manera. En un asedio, por ejemplo, pues eran los niños o las mujeres las que subían las flechas a lo alto de la muralla o a la torre o donde hiciera falta. O sea que había una organización para esto, ¿vale? Dice, para eso mandas a los niños, ¿no? Sí, exacto, de eso estoy hablando, Aritz. Em, Se tenía todo pensado, incluso esclavos si hacía falta, ¿vale? No se dejaba nada de la improvisación, que te va el cuello en ello, ¿vale? Entonces, bueno, ya con estas ideas, ya creo que hemos explicado un poco, pues, cómo es ese panorama, ¿no? Arqueros como artilleros que luchan o en asedios o en aceifas, sobre todo, en cabalgadas, puntualmente en batallas campales, siendo usados como artillería para desgastar la cohesión del ejército contrario y debilitarlo y de esta manera, pues, usando técnicas de tiro rápido cuando la ocasión lo requiere, con mucha organización para que nadie se quede sin munición, conseguir alimentar el combate lo suficiente como para desgastar al enemigo y eventualmente con una buena carga de caballería o de infantería, o si hace falta los mismos arqueros, derrotar al enemigo porque ya está tan cansado, tan machacado que no puede aguantar una carga. Esto es lo que se espera del arquero, ¿de acuerdo? Hombre, José María Carbonell, otro compañero de la esgrima, un gustazo tenerte por aquí. Os dejo, toca baño, luego os veo. Bueno, Aritz, ya hablamos. Ahora te viene la parte de Oriente y Occidente, qué lástima. Entonces, claro, esta función de arquero como artillero ocurre, o sea, es universal. El arco funciona así, ¿vale? En combate. Pero claro, cada cultura militar tiene su propia idiosincrasia. Y eso se traduce pues en una forma de trabajar. Dice, uy, Miguel Ángel también se nos va. Hasta luego, Miguel Ángel. Nos hemos quedado en 23, estamos en 30 y ahora, ay, no, 22. Bueno, me enrollo mucho, seré más breve. Ya queda poquito. En Oriente y en Occidente, pues claro, vemos básicamente una diferencia que es que en Oriente sobre todo se combate a caballo. ¿M? El arquero es sobre todo un arquero montado, aunque también hay cantidades ingentes de arqueros a pie, pero es sobre todo un arquero montado. Léase, aparte de los famosos chinos, perdón, mongoles y turcos, ¿qué más? ¿Qué más? Mongoles, turcos, los samuráis en su primera época, ¿no? Hasta el siglo XV, pues son sobre todo arqueros a caballo. ¿Mm?
Entonces, claro, no es lo mismo luchar a pie que a caballo. Para empezar, pues tienes que ser un crack. Hola, yo soy María. Tienes que ser un crack llevando el caballo sin manos. Que eso ya en sí eso da para un máster. Luego, claro, la coordinación no es la misma. La forma de luchar, por lo tanto, es distinta. Tienes que disparar. Los arcos son más pequeños por una cuestión práctica. Dispara tú con un longbow a pleno galope. Es un poco complicado. Entonces, este tipo de guerra a caballo, pues es muy ágil. Te permite ir muy rápido. Claro, a galope un caballo, pues ya sabéis lo que puede dar de sí. Esto da pie a que los combates sean muy dinámicos. Muy dinámicos, se necesitan espacios llanos muy grandes para que los arqueros a caballo puedan actuar, de forma que pues, se lucha en estepas, se lucha pues, en zonas así muy diáfanas. Y esto permite hacer lo que aquí en España se llama el tornafulle, en árabe karwarfar, y ya no me atrevo a decirlo en mongol y en otros idiomas porque eso ya es un poco complicado, que es ataques fingidos para cabrear al enemigo, desgastarlo con unas cuantas flechas, me retiro procurando que el enemigo me persiga y entonces otras partes de mi ejército que están ocultas o están en reserva atacan al enemigo rodeándolo. ¿Mm? En cada cultura se hace de una manera, pero esto, desde Al-Ándalus, batalla de Arcos en 1195, a la que os he dicho de Lignitz en 1241 con los mongoles, o qué sé yo, o la batalla de Ain Jalut entre mongoles y mamelucos, luchan de forma similar, ¿vale? Usando esta forma de ataques y retiradas fingidas. De ahí viene el famoso disparo parto, que es disparar hacia atrás en el caballo. Pues se utiliza en este contexto. Yo me retiro mientras disparo y invito al enemigo a que me persiga y yo lo coso a flechas y lo rodeo y acabo con él. Pues esto es muy típico de la guerra medieval en Oriente y los arqueros a caballo eran la tropa específica, ideal y diseñada para esto. Se busca que hagan así. No estáis diciendo nada desde hace mucho rato. Si voy muy rápido o cualquier cosa, por favor preguntadme, ¿eh? Que yo ya veis que cojo la directa y no me frena nada, excepto la falta de wifi o de agua. Así que, por favor, os invito a que preguntéis, que digáis lo que queráis. Es una forma de luchar muy cansada, pues imaginaos, ¿no? A caballo, cambiando de situación, que si ahora ataco, disparo, me retiro, disparo hacia atrás, imaginaos el pandemonium, ¿vale? O sea, es una pasada. Hay muchas batallas, perdón, hay muchas batallas muy bestias que se luchan así y que duraban días. Hay una, la del río Moy, en el año, creo, 1400 o 1398 por ahí, entre Tamerlán y un enemigo suyo, que cada ejército eran 100.000 hombres. 100.000 hombres, es la batalla más multitudinaria de la Edad Media del mundo. O sea, 100.000, 200.000 hombres dándose estopa a caballo con arco. O sea, increíble, o sea, increíble. Imaginaos el pandemonium. Claro, esto lo hicieron esta batalla se lucha en, en la cuenca de un río de estos, no sé si en el Nie, pero un río de estos de la estepa rusa, imaginaos todo llano, ¿vale? La polvareda, eh, un espectáculo desolador. La batalla duró 2 días y Tamerlán, hubo un momento que se quedó sin flechas. Tamerlán, o sea, el emperador. Si el emperador se quedaba sin flechas, imaginaos el pobrecito que está en primera fila, ¿vale? O sea, una verdadera barbaridad de combate. Dice Alba, ¿podrías explicar la arquería nazarí? Te quiero, yo también te quiero. José María, 200.000, difícil de imaginar. Sí, esta gente podía. Luego hablo de arquería nazarí, Alba. 200.000 tíos, ¿por qué? Los ejércitos en Oriente son muy numerosos, ¿por qué? Porque en este contexto es de guerreros tribales de tribus nómadas. Entonces ahí cualquier hombre era susceptible de ser considerado un soldado. Por eso podían montar ejércitos tan grandes en poco tiempo, porque estos hombres ya vivían con un arco al lado de la mano. Entonces eran ejércitos muy grandes. ¿Qué pasa? No siempre la calidad del soldado era buena, porque a veces eran levas, pero eran tíos que vivían encima de un caballo. Entonces podían movilizar ejércitos muy grandes porque estos ejércitos, estos imperios en concreto, controlaban áreas enormes de terreno. Entonces podían levantar ejércitos súper grandes de hombres nómadas, que en su mayoría vivían de la caza. ¿Qué hace esa gente cuando se le acaban las flechas? Pues lo que explicaba antes, ya habían ciertos elementos logísticos que hacían que fuera lo más complicado posible. Se quedaban sin flechas y si se quedaban sin flechas, guardaban el arco
sacaban la maza, el hacha, la espada, la lanza, apretaban los dientes, empuñaban el escudo y cargaban, ¿vale? Y luchaban cuerpo a cuerpo. Porque, como decía, el arco desgasta para acabar terminando la batalla cuerpo a cuerpo. Entonces, si te quedas sin flecha, ya se supone que el combate ha durado mucho y ya va siendo un momento de cargar. ¿Mm? Entonces, si te quedas sin flechas, apretas los dientes y para adelante. Muy resumidamente, arquería nazarí. En la época nazarí, a partir del siglo XIII hasta el XIV, el arco es un arma de prestigio entre los nobles, porque el que practica arquería lo que se está reivindicando es como descendiente de los primeros conquistadores. ¿M? ¿Por qué hacen eso? Porque en esta época ya en Andalucía los árabes, los musulmanes están tan mezclados con la población local que muy pocos tenían genealógicamente alguna relación con los primeros conquistadores. De hecho, muchos eran pelirrojos, rubios por esta mezcla con los cristianos y se teñían la barba con aleña. Para estar yo tengo la barba pelirroja y eso que mi familia es de ahí, pero imaginar la mezcla. Entonces, el arco, siendo un símbolo del Oriente y del Islam, reconocido en Europa como tal, porque en las cruzadas los arqueros eran mayoritariamente pues, musulmanes, los cristianos no llevaban tanto arquero, aunque llevaban, y de calidad, pues tirar con arco para un noble era una forma de engrandecerse y de ser, um, y ser, ponerte ante tu comunidad como un practicante del Islam, como un descendiente de los primeros conquistadores. Entonces era un arma de prestigio en el reino nazarí. En combate se usa sobre todo la ballesta, porque los ejércitos mayoritariamente son de leva, no son profesionales, y la ballesta es un arma que se aprende a usar fácil. Entonces la arquería en combate es raro verla, y el arco, la arquería es de prestigio. Es un tema que yo he estudiado mucho, que me encanta. Dice Ferran, súper, cuando lo has dicho me imaginaba que era otra gente la que cargaba. No, aquí el arquero en combate, sobre todo en Oriente, cuando tercia carga, ¿vale? En Agincourt pasó, o sea, los arqueros acabaron luchando cuerpo a cuerpo. No es la situación ideal, pero cuando no queda otra, cargas. Si te quedas sin flecha y tienes soldados de cuerpo a cuerpo, pues ya van ellos. Tú te vas a retaguardia y esperas a que escampe, ¿no? Y se me dice, como dijo Napoleón, el amor y la guerra se terminan en las distancias cortas. Exacto, tú lo has dicho, exacto. Aquí se liquidaba todo cuerpo a cuerpo. Y en Oriente pues pasaba eso, carga. En Occidente, pues es un arquero a pie que convive con el ballestero, convive o se enfrenta al ballestero y que utiliza pues estos elementos, ¿no? de protección en la medida de lo posible. Normalmente desde un castillo que dispara con un longbow. Es complicado desde un castillo y por eso la ballesta en Occidente acaba siendo la reina, porque en Occidente hay, en comparación, menos batallas campales que en Oriente. Estoy oyendo a la gente aplaudiendo en honor a los sanitarios y toda la gente se está jugando en la barba por nosotros, así que desde aquí, oye, no estoy aplaudiendo, pero mi reconocimiento, que estos días son muy duros y esta gente está dándolo todo, así que ánimo, que los acabo de oír. Y entonces nos encontramos con esta situación, ¿no? Que en Occidente, pues, tienes a los arqueros luchando pues en los asedios. Y a José María envía los aplausos. Gracias a ti, Alba, por preguntar, que yo todo lo que sé hablar de los nazaríes, bienvenido sea. Y entonces, dispara, como decía, con un longbow o con un arco largo, o corto, incluso un arco simple, en un castillo es difícil, o sea, una tontería, pero en el castillo de mi pueblo, en La Mota, en Alcalá Real, eh, paseando por el Adarve, por la muralla, pues yo voy cada año y tengo tiempo ahí para pensar, con mi primo que es historiador, y entonces me ponía a ver, pues, en la muralla, en las torres, cómo son las espilleras para disparar, y son incómodas, o sea, con arco es incomodísimo, o sea, colocarte así en postura, acercarte, te acabas teniendo que asomar, y no mola asomarte en un asalto, te pueden pegar un tiro. Entonces, ves claramente que eso estaba diseñado para la ballesta. El arco, según el tratado de Taibuga, está bien, está pensado, o sea, es ideal para el campo abierto, no para un asedio, sobre todo si defiendes. Si atacas, mira, pero si defiendes es muy incómodo. Entonces, mmm, la ballesta es la reina en un combate de asedio, ¿vale? Tanto el que defiende tanto como el que ataca, sobre todo, como el que defiende. Por eso explica, entre otras cosas, que la ballesta sea la reina en Occidente como arma a distancia.
Es la reina por este elemento que digo, porque es más fácil de usar en un castillo, que es la forma mayoritaria de combate que hay, y se aprende a utilizar pues mucho más fácil. Así que ya veis la diferencia, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Oriente, lo estoy haciendo como dos categorías muy separadas, muy dicotómicas, pero no penséis que es así, ¿eh? Habían ejércitos en Occidente con arqueros, por ejemplo, famosos eran los arqueros kurdos y los arqueros armenios en la época de las cruzadas, y luchaban a pie, ¿m? Y eran unos tíos que, vamos, ya los quería yo en mis filas, no en las contrarias. Eh, Dice, en Valladolid también hay Castillo de la Mota en medida del campo. Sí, es que la mota realmente es un tipo de castillo que se asienta en lo alto de un cerro. Entonces, un castillo en lo alto de un cerro es un castillo de mota. En Japón hay, por ejemplo, por eso en España hay tanto, ¿no? La mota. Por eso se pone el nombre, la mota de Alcalá Real. Esta se llama mota de Medina del Campo, ¿no? Del árabe Medina, ciudad del campo. Aquel día estuvieron, una ciudad del campo, Medina del Campo, estuvieron sembrados, ¿eh? Los que hicieron el naming. Em, en Japón, como decía, hay dos tipos de castillo principales, el castillo de montaña y el castillo de llano. Creo que eran Hirajiro y Kawajiro o algo así le llaman, porque son tipología de castillo. Pues en España pasa lo mismo con las motas, ¿no? Hay, como os decía, pues arqueros a pie muy famosos, los arqueros chinos casi siempre iban a pie, hasta que se empiezan a batir con los mongoles y ahí empiezan a haber más arqueros a pie, perdón, a caballo. En el Japón los arqueros samurai al principio van a caballo, pero luego son ashigaru, que ya no son nobles y van a pie. O sea, que son categorías muy permeables, pero sí que es verdad que de promedio encontramos más arqueros montados en Occidente y la cultura guerrera, perdón, en Oriente, la cultura de guerra oriental está más enfocada a eso y la cultura de combate en Oriente, pues más en Occidente más a pie. José María dice, creo que en China la ballesta también era muy importante. De hecho, inventaron un sistema de gatillo exacto, que era mucho más cómodo que el europeo. Exacto. Claro, es que en China la tecnología armamentística que tienen es increíble. Y las ballestas chinas tienen muchísima fama. Lo que pasa que, claro, como en el siglo XIII les conquistan los mongoles, que estos no quieren la ballesta ni vendida porque su tradición es la del arco, pues hace que desarrollen mucho la arquería. Y de hecho, los mejores tratados o de los mejores tratados que hay son los tratados de tiro con arco Ming, porque son la dinastía después de la Yuan, que es la dinastía mongola, y esta gente ha cogido la tradición de tiro con arco mongola y le han dado la dedicación y la metodología marcial de los chinos, lo cual hace que generen una técnica de tiro súper depurada y súper potente. Y hay tratados muy buenos, uno de los grandes tratados de arquería del mundo, es que yo lo considero del mundo, es Ming del siglo XVII o XVI, de un militar veterano que hace un tratado de arquería y es increíble, yo lo tengo por leer y es increíble, o sea, es una técnica de tiro depurada, estudiada y efectiva que daría para... Yo porque me dio por árabe, por al-Ándalus, pero la técnica china no le tiene nada que envidiar ninguna. Porque eso, porque bebe de mongoles y de su propia tradición. Y ya si nos vamos a Corea, que bebe de la tradición china, de la tradición mongola y de la tradición japonesa, ya, bueno, imaginaos, ¿no? Y con esto pues ya hemos hablado un poco de todo lo que quería hablar. Así que, si queréis podemos despejar dudas, ¿vale? Porque ya llevo 1 hora y 10 hablando. Yo ya he tocado todos los palos que quería tocar, así que preguntadme, ¿vale? Preguntadme si hay algo que no he explicado bien, si hay algo sobre algún tema concreto sobre el que queréis hacer hincapié, pues ahora es buen momento para hacerlo, porque yo ya he hablado de todo. Y llevo 1 hora hablando, así que si queréis os dejo a vosotros que preguntéis. Los que han llegado antes, si tienen alguna cuestión que comentar, lo que queráis, por favor, que ya llevo 1 hora hablando y no quiero monopolizarlo. Me lo dice Che, hicieron una ballesta de repetición, sí. Sí, creo que en coreano le llaman Choconu, lo he sacado de Age of Empires. No, en verdad no sé cómo se llama. Tenía un problema esta ballesta, que para permitir que se disparara rápido, bajaron la potencia. Entonces no eran ballestas especialmente perforadoras, por eso, porque sacrifican potencia para ganar rapidez. Pero, no obstante, sí que consigues que crear una cortina de fuego increíble que claro, eh, volviendo al principio, como estamos hablando de que es artillería,
el arquero y el ballestero es un artillero, pues claro, si tú multiplicas por 10 la frecuencia de tiro, pues estás consiguiendo un desgaste, al contrario, increíble. Aunque vayan flojas las flechas, pero solamente tener que absorber esa cantidad de fuego, aguanta tú ahí sin romper la línea. Dice José Antonio Molina, la línea de tiro se marcaba la inclinación para que los arqueros batiesen la zona. He leído un libro en el cual dicen que sí. En la línea de tiro, en el extremo, dependiendo, ¿no? Si eran los arqueros zurdos, pues sería en el extremo izquierdo. Si eran diestros, en el extremo derecho se colocaban los oficiales y dirigían el tiro. Entonces, yo he leído que un arquero veterano calculaba la parábola, la rasante que había que hacer. Y entonces, este arquero, ya fue un arquero veterano o un oficial, pues con cierto renombre y prestigio, decía a levantar a tanto. Y entonces todos levantaban de la misma manera y así se conseguía fuego en unidad coordinada. Esto lo he leído yo en alguna ocasión. Supongo que en cada ejército sería de una manera, pero sí, se marcaba la inclinación con un veterano que lo hacía o bien a viva voz o con un banderín o con algún elemento así. Miguel Ángel nos dice, a mí me gustaría saber qué tipo de anclajes se usaban estos arcos tan potentes, tres dedos o dedo gordo, ambos. En Oriente el dedo, ¿no? El anillo, y en Occidente los tres dedos. Que esto de los dos dedos yo no lo veo claro. Yo siempre que hablo con gente de Warbow, de arco de combate, de muchas libras, tiran con tres. Con dos no lo he escuchado. ¿Vale? Pero depende, lo que decía el otro día, ¿no? Depende la zona, el contexto y lo que se espera del arquero. Pero sí, las dos grandes técnicas es tres dedos o anillo. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas me tenéis, damas y caballeros? ¿No hay ninguna? ¿No? ¿Tipo de anclaje? Ah, no lo he leído. Sí, tipo de anclaje. Pues normalmente se lleva o a la oreja, o al hombro, o al pecho. Depende de la tradición arquera, ¿vale? Pero estos son los tres más grandes. Dice, creo que lo marcan con una vara. Claro, depende. ¿Quién? ¿Los ingleses? ¿Los ingleses del siglo XV o los galeses del siglo XII? Claro, es que yo siempre, Choconú, mira, este dice Choconú, yo eso lo saqué de Age of Empires, no sé si era así de verdad. Lo marcan con una vara, lo marcan, tendrían sus sistemas, pero yo no quiero decir, era este sistema porque vete tú a saber, cada uno lo haría a su manera. Entonces, no quiero dar una respuesta general porque me voy a equivocar seguro. Yo sí que sé que la unidad pues ponía a un veterano o a un oficial en un extremo de la línea para que todo el mundo, con un vistazo rápido, supiera la, la, la parábola que había que hacer. Pero de ahí a decir que lo hacían con un elemento concreto con otro, pues yo no me voy a mojar porque no quiero yo caer en generalizaciones, ya habría que ver la fuente. Yo lo que he leído esto del método de la vara lo he leído en la Guerra de los 100 años, ¿vale? En estos libros de Mike Lowe's, pero no lo sé si lo hacen de otra manera. ¿Qué más tenemos por aquí, damas y caballeros? ¿Alguna pregunta más? APM, ¿alguna pregunta más? Dice, yo del diablo. ¿Ves? Aquí cada uno tiene sus fuentes, ¿no? No, ya llevamos 72 comentarios. Está muy bien. Hoy no habéis hablado tanto como el otro día, que el otro día llegamos a los 120, pero bueno, no pasa nada. Es que hoy me he embalado yo mucho. ¿Qué más tenemos por aquí? Damas y caballeros. Miguel Ángel nos dice, ¿hay algo respecto de la normalización de la potencia en esos arcos? No es fácil hacer arcos de la misma potencia viniendo de árboles distintos. La materia prima varía. Por lo que he leído, esto aquí cito directamente a Mike Loach, sobre todo a finales de la Edad Media se procura estandarizar el proceso de fabricación de arcos y de flechas. Entonces, yo entiendo que depende de cómo lo tuvieran. Si, por ejemplo, en el caso de los mongoles o de las tribus de las estepas, normalmente se hacían el propio material o era algo más casero, no habían fábricas. Entonces, supongo que en esa época sería pues de una manera más personalizada, ¿no? O había tres o cuatro arcos por arquero y depende del momento, pues cogía uno u otro. Sí que he leído, no obstante, que en la Guerra de los 100 años había cierta industria armamentística y sí que se hacían arcos ya de una forma ordenada y estandarizada, lo cual hacía pues lo que decía al principio, ¿no? Que en este contexto pues las libras fueran siempre las mismas, las potencias, si no las mismas, similares,
y se hiciera siempre de una forma parecida, lo cual permitía pues esta estandarización, pero siempre teniendo en cuenta que el arco de combate se considera arco de combate de media a partir de las 90 libras. Depende de la época histórica, tendrás más o menos libras, pero de media a partir de las 90 libras, que, ojo, abrir 90 libras, ¿vale? Falcón se ha unido, Falcón, que me llega muy tarde. José Alberto Barrera, un saludo de Tenerife, un saludo de Tenerife. José Alberto, estoy haciendo esgrima de palo canario en mis ratos libres. Eh, una esgrima chulísima y peligrosísima, con un palo de 1,5 metros. Mira, ahora que has dicho que es de Tenerife, pues respeto por esa esgrima máximo porque está muy bien documentada, hay verdaderos expertos y es súper entretenida hacerlo. Yo, si a alguien le gusta la esgrima, mirad la esgrima de palo, que es muy divertida. Alexander, te lo ocurres jugando con el grosor y el ancho de las palas. Claro, Alexander lo dice porque ella conmigo ha fabricado arcos, ella más que yo, pero de esto sabemos un rato, ¿no? Dice María Martínez, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti por estar aquí, es un placer hablar y compartir esto con todos vosotros y todas vosotras. Entonces sí, se procura pues estandarizar en la medida de lo posible, ¿vale? Sobre todo en esta época de la Guerra de los 100 años. Pero ya, claro, depende de cada cultura. Por eso yo siempre os invito a, por aquello de ir trabajando el rigor, ¿m? Decir, cuando se formula una pregunta, claro, intentar ser lo menos genérico posible, porque es que la tradición arquera japonesa no tiene nada que ver con la, aunque compartan elementos, pero es muy distinta de la coreana y están cerca y son dos países que tienen mucha comunicación entre ellos, ¿vale? Entonces, a la hora de formular una pregunta de investigación, hay que acotarlo lo máximo posible, porque claro, la potencia de los arcos, claro, es que en la Edad Media, por ejemplo, en el año 1400 no es lo mismo lo que te encuentras en Norteamérica, que en Sudamérica, que en el Reino Unido, que en Al-Ándalus, que en Castilla, que en Aragón. O sea, es que es súper amplio. Entonces para acotar hay que saber cómo hay que formular esta pregunta con cariño, porque es que si no caemos en generalizaciones. Entonces, que no quiero sonar aquí a hater, pero realmente para hacer una investigación rigurosa, pues se tiene que acotar. ¿Veis cómo yo lo he acotado? Es decir, he acotado de edad media, he acotado en la medida de lo posible a contextos. He hablado sobre todo, si os fijáis, de mongoles, he hablado de Europa occidental, he hablado un poquito del Andaluz porque me lo ha pedido mi novia y si mi novia me pide el Andaluz, yo hablo del Andaluz, faltaría. y he acotado también, pues luego cuando he tenido que hablar de Japón, etcétera. Entonces, hay que acotar mucho para no caer en generalizaciones. Dice Pera, hay que tener en cuenta que los arcos eran del noble, no del arquero. Discrepo, discrepo. Sobre todo en Occidente. En Occidente el arco es un arma de nostalgia que un noble no va a usar el arco en la vida. O sea, un noble arco, por favor, ni de coña, eso es de plebeyos. Entonces, claro, el arquero normalmente tiene su propio equipo, sea que se lo fabrica él, sea que por contrato se lo da el mesnadero que lo emplea, ¿vale? Pero pertenece al arquero. Y normalmente los que son arqueros o se ganan la vida luego como cazadores furtivos o no tan furtivos, o es soldado profesional, pero el equipo del arquero, no del noble que tiene ahí, no hay tanta infraestructura, no hay tanta administración como para llevar a cabo tal esfuerzo de creación de material. Entonces, no era lo común que fuera del noble. O sea, normalmente era del arquero a no ser, o del Estado, pero el noble concreto no era lo más habitual. ¿No te he entendido? Vale, entonces ¿a qué te refieres? Espera, ahora me dejas con la intriga. Espero tu aclaración, porque, ostras, igual pues estoy pichando fuera de test. ¿En qué consistía su entremedio y a qué estaban obligados los arqueros? Entremedio querrá decir entrenamiento, quiero decir, ¿no? Está podido coger leña del bosque del Señor. Bueno, supongo que ya los fabricantes de arcos ya la comprarían de algún sitio. A ver, si no, no podían hacer nada. No solo arcos, sino mesas, sillas, taburetes. El entrenamiento, voy a hablar de las fuentes que yo conozco, ¿vale? Que es el tratado Kitab al-Gunyat, que habla de cómo entrenar soldados mamelucos. Y básicamente estos tíos son especialistas que se ganan la vida
con la guerra. Entonces su entrenamiento lo que hace es formarlos al 100% en el arco y les enseñan a disparar a larga distancia, así lo simplifico, disparar a larga distancia, a corta distancia, atacando y defendiendo un castillo a pie y a caballo. ¿Vale? Eso es lo que habla de Kitab al-Bunyat. Y el entrenamiento pues busca potenciar estas habilidades. El noble era el Estado, o no. El noble era el que tiene el poder en una zona concreta, pero el Estado lo controla el rey. El noble es parte del Estado, pero no es el Estado, ¿vale? Porque sobre todo en la época feudal, el Estado se construye a través del pacto entre los poderes del lugar, pero el Estado en sí lo forma el rey y su administración. Entonces no es lo mismo decir que el noble es el Estado, porque el noble es parte del Estado, pero el Estado no es el noble. El noble es condición necesaria, pero no es suficiente. Esto lo explica muy bien en un libro que se llama La construcción del Estado moderno, que yo soy politólogo y lo he estudiado. Entonces he tenido exámenes de esto y este libro es muy bueno y habla de cómo nace el Estado. Entonces el noble no es el Estado. El noble es un poder, pero no es el Estado. El Estado es la monarquía, el Estado es la teología, ¿no? La teocracia, como por ejemplo los estados papales, pero el noble no es el Estado, forma parte del Estado, pero ni controla el Estado ni lo organiza él. Él es parte importante que puede putear mucho un noble, pero no es el Estado en stricto sensu, ¿vale? Sería como decir que un juez imparte justicia, tiene ese poder, pero es Estado. No es Estado. Son conceptos que hay que tener separados, ¿vale? Pero aún así es un aporte súper interesante el de los nobles, ¿ves? El de los bosques, claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Damas y caballeros, voy a ir plegando, me estoy quedando sin voz. Hoy he estado 3 horas de videoconferencia en el trabajo y ya no me queda voz, me duele la garganta de tanto hablar. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Familia, por aquí? Venga, os dejo un ratito. Voy a beber agua ya, a armarme de valor. José Antonio Molina, me acuerdo que hablamos de la arquería romana, a ver si nos pudiéramos pasar, yo te paso el tratado y tú me pasas a mi bibliografía de arqueros romanos, de Sagittari. Y así hago un live de eso también. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya no tenéis más preguntas? ¿Ya no tenéis nada más que decir? Veo que siguen habiendo 20 conectados, algo más tiene que haber. José María dice, no questions. Ostras, también no me puedo haber explicado, José María. ¿Qué ganas tengo de volver a saltar contigo en la sala? Por Dios. Vale, ¿nadie más? Bueno, venga, voy a dar 3 minutos, ¿vale? Son y 20 y 23. Voy a mirar a WhatsApp, hago como el otro día, ¿vale? 23 minutitos. Es que ya vamos como la otra vez, que la otra vez también hice hora y media, hora y pico, y entiendo que ya es mucho rato. José Antonio, ok, gracias, ¿eh? Seguimos en contacto. Vale, ninguna pregunta, llevamos ya un minuto, ninguna pregunta. Eso quiere decir que o me explico muy bien o ya os habéis aburrido. Te volvemos a salto. Gracias, José María. Arquería romana, Albi, pues cuando tenga bibliografía, lo haré, por supuesto. Bien, siguen siendo 21. Miguel Ángel, saludos familia, avisa para... Cuídate, Miguel Ángel. Pues sí, hombre, tengo intención de la semana que viene, si os parece bien, hacer otra. No tantas, ahora porque ha dado la cuestión, me vine arriba el otro día, pero sí ir haciendo de vez en cuando, ¿no? Al menos, eh, o las dos. Ahí te perdió, Ferran. No sé dice, curioso el tema de la arquería romana que no conozco nada. Es un tema fascinante. O sea, fascinante. La arquería romana, lo poquito que yo he leído es fascinante. O sea, es increíble. Yo sobre todo he leído de los arqueros sirios y es un tema increíble, porque claro, estos tíos se tenían que enfrentar contra unos de los que yo considero mejores arqueros del mundo, que eran los arqueros persas, a los cuales tengo una gran admiración y respeto. Y mi tratado favorito, el Kitab al-Bunyat, los menciona mucho como referencia. De hecho, Taibuga cita a muchos arqueros, maestros arqueros persas. Dice,
José María, después de 20 años de parón, me vuelvo a apuntar al club de arco y me pilla la cuarentena. Ostras, tío, cómo lo siento. José María, tengo que ir a tirar contigo un día. Arquería Romano, que estoy pez en esta. La voy a poner para que elija yo siempre. Os doy varias opciones y elegís vosotros. ¿Creéis que la arquería romana? Yo hablo de arquería romana porque, ya digo, es un tema increíble y eran tíos que se la vieron contra los hunos, contra los persas, ¿vale? De los mejores arqueros en el mundo. O sea, ejércitos profesionales muy potentes que se la baten contra lo mejor. Dice que te explicas bien y nos hemos dormido. Aparte del tema que nos reúne la romana molaría. Muy bien. Pues sí, Ferran, si os gusta, yo pondré arquería romana porque es increíble. Los arqueros sirios romanos son increíbles. El compañero José Antonio Molina, recreador del tema, seguramente podrá darme mucha información y entre los dos montar algo muy interesante, porque es un tema chulísimo. Si puedo, nos iremos viendo por estas charlas. Ya te la he liado, no la has liado. Yo es un tema que me encanta, el de los arqueros romanos, el de los auxiliares, o sea, es chulísimo, ¿eh? Pero sí que es verdad, José Antonio, me tienes que echar un cable porque a mí me falta bibliografía. Yo he leído un poco, pero querría tener más para poder hacer una buena disertación. ¿Mm? Entonces, bueno, familia, ya pasó un ratito. Si no tenéis más preguntas, pero tenéis ganas de arquería romana, eh, yo me voy desconectando, que llevo hora y media aquí hablando. Me lo he pasado pipa. Me ha encantado que me preguntéis, que me discutáis, es lo que mola, que aprendemos todos. Por ejemplo, lo del tejo, que yo no lo sabía. Y entonces, sin más, pues me desconecto ya. Voy a cenar pizza hoy, familia, voy a cenar pizza. Bien. Y nada, os tendré informados. Intentaré la semana que viene, el viernes, hacer otro directo y sí que os pido, por favor, que si podéis, ayudadme a que más gente se apunte y que venga, porque en cuanto más seamos, más aprenderemos. Hay un dicho catalán que dice, con més serem més riurem, pues sí, cuanto más seamos, más reiremos. Y sí que os pido, por favor, que me ayudéis a difundir, ¿no? A invitar a gente a que participe en esto, porque en cuanto más seamos, pues eso, más aprenderemos. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Hemos llegado a 30 esta vez, ahora somos 15. Os lo agradezco muchísimo, de verdad, disfruto mucho con vosotros. Me encanta que preguntéis, que participéis y espero que estéis muy bien estos días, que os cuidéis mucho, que no tengáis ningún problema con el puñetero coronavirus, que se acabe esta mierda rápido. Y sin más, pues nada, desearos lo mejor. Nos vemos la semana que viene, volveré a hacer otro sorteo y os mando un abrazo muy grande, muchos besos y os deseo lo mejor. Así que hasta la próxima, familia. Espero que lo hayáis pasado bien. Hasta luego. Que aproveche la pizza, me dicen. Cuidado muchísimo y nos vemos en breve. Hasta la próxima. A la espera de la próxima charla. Ir informando. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, que vaya bien.